Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de la familia, gracias por regresar. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo, que tengan muchísimas ganas de aprender algo nuevo. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que me toca el corazón, la amistad. Específicamente vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, una pareja de amigos que literalmente ha demostrado que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, un vínculo que puede superar cualquier obstáculo, cualquier tormenta. El título, como ya saben, lo dice todo: Hande y Kerem, una amistad inquebrantable, siempre juntos pase lo que pase. Y créanme, esta historia es mucho más que palabras bonitas, es una lección de vida, un ejemplo de lealtad, apoyo incondicional y sobre todo, de amor fraternal. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero pedirles un favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán contenido interesante, historias emocionantes y sobre todo, mucha buena onda. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos. Así que suscríbanse ahora mismo y prepárense para disfrutar de este vídeo. Ahora sí, arranquemos con Hande y Kerem. Para entender la magnitud de su amistad, debemos remontarnos a los inicios. La historia de Hande y Kerem comienza, bueno, nadie sabe exactamente cuándo, jaja. Es como esas amistades que simplemente están ahí, como si siempre hubieran existido. Se conocieron siendo muy jóvenes, probablemente en la escuela, en alguna actividad extraescolar o quizás simplemente en el barrio. Lo importante es que desde ese momento una conexión especial se forjó entre ellos. Desde el principio se notaba que había algo diferente en su relación. No era solo la típica amistad de compañeros, era algo más profundo, algo más intenso. Eran cómplices, confidentes, un equipo. Se apoyaban mutuamente en todo, desde los pequeños problemas del día a día hasta los grandes desafíos de la vida. Compartían risas, secretos, sueños y por supuesto, también lágrimas. Y es que en esencia, eso es la amistad verdadera, ¿no creen? Estar ahí en las buenas y en las malas, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. A medida que crecían, Hande y Kerem enfrentaron las típicas pruebas de la adolescencia, los primeros amores, los desengaños, los cambios hormonales, los desafíos académicos. Y en cada una de estas etapas, se tenían el uno al otro. Eran el ancla, la base, el refugio seguro en medio de la tormenta. Recuerdo, por ejemplo, la historia de cuando Hande tuvo su primer gran desilusión amorosa. Kerem, sin dudarlo, estuvo a su lado, escuchándola, consolándola, haciéndola reír incluso en los momentos más oscuros. Y Hande, a su vez, siempre estaba presente para Kerem, animándolo, motivándolo a perseguir sus sueños, apoyándolo en sus proyectos. Lo que hacía única a su amistad era la sinceridad. Se decían las cosas tal cual, sin rodeos, sin máscaras. Podían ser honestos el uno con el otro, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Y esta honestidad, esta transparencia, era la base de su inquebrantable vínculo. Sabían que pase lo que pase, siempre estarían ahí, el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Con el tiempo sus vidas tomaron caminos diferentes. Hande decidió estudiar diseño de moda y se mudó a otra ciudad para perseguir sus sueños. Kerem, por su parte, se quedó en su ciudad natal y se dedicó a la música, una de sus grandes pasiones. La distancia física, por supuesto, no fue un impedimento para su amistad. Se mantenían en contacto constantemente a través de llamadas, videollamadas, mensajes. Se visitaban siempre que podían, compartiendo momentos especiales y manteniendo viva la llama de su amistad. Incluso cuando las agendas se volvían complicadas y los compromisos profesionales los mantenían ocupados, Hande y Kerem hacían un esfuerzo consciente por mantener su amistad. Sabían que era algo valioso, algo que debía ser cultivado y protegido. Y déjenme decirles, eso no es fácil. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo es un lujo y las responsabilidades nos abruman. Pero ellos demostraron que cuando hay voluntad, hay camino. Y aquí es donde entra en juego la verdadera prueba de fuego, la adversidad. La vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, a desafíos que nos ponen a prueba. Y fue precisamente en esos momentos de dificultad cuando la amistad de Hande y Kerem brilló con más fuerza.
Una de las pruebas más duras que enfrentaron fue cuando Ande tuvo un problema de salud muy grave. La noticia fue un golpe durísimo, tanto para ella como para Kerem. El miedo, la incertidumbre, la angustia se apoderaron de sus vidas. Pero en lugar de derrumbarse, Kerem se convirtió en el mayor apoyo de Ande. Estuvo a su lado en cada cita médica, en cada tratamiento, en cada momento de dificultad. La animó, la motivó, le recordó que era fuerte, que podía superar cualquier obstáculo. Kerem, sin dudarlo, aparcó su propia vida para estar con Ande. Dejó de lado sus proyectos, sus compromisos, para dedicarse por completo a ella. La acompañaba al hospital, le leía, le contaba chistes, la hacía reír. Se convirtió en su protector, su guerrero, su ángel guardián. Y Ande, por su parte, se aferró a la vida con todas sus fuerzas. Se inspiraba en el amor y el apoyo incondicional de Kerem, y luchaba por salir adelante. La recuperación fue larga y difícil, pero gracias a la fuerza de voluntad de Ande y al apoyo incondicional de Kerem, lo lograron. Superaron la adversidad, salieron fortalecidos, con la certeza de que su amistad era un tesoro invaluable. Después de superar este difícil trance, la amistad de Ande y Kerem se volvió aún más fuerte, más profunda, más significativa. Se dieron cuenta de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Pero la historia no termina ahí. La vida, como les decía, siempre nos depara sorpresas, y la amistad de Ande y Kerem también enfrentó otros desafíos. En algún momento tuvieron que lidiar con la incomprensión, con las críticas de personas que no entendían su vínculo, que no comprendían cómo dos personas podían ser tan cercanas sin tener una relación romántica. Pero ellos, firmes en sus convicciones, ignoraron los rumores y las habladurías. Sabían lo que tenían, sabían lo que sentían el uno por el otro, y eso era lo único que importaba. Y es que para Ande y Kerem, la amistad era mucho más que un simple lazo social, era una forma de vida, una filosofía, una fuente de alegría, de apoyo, de fortaleza. Era una relación basada en el respeto, la confianza, la lealtad y sobre todo en el amor. Un amor fraternal, un amor incondicional, un amor que trasciende cualquier definición o etiqueta. También es importante destacar que la amistad de Ande y Kerem no fue perfecta. Como en cualquier relación humana, hubo momentos de desacuerdo, de tensión, de frustración. Pero supieron resolverlos hablando abiertamente, escuchándose mutuamente, buscando soluciones que beneficiaran a ambos. La clave de su éxito fue la comunicación, la sinceridad y la capacidad de perdonar. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de lo que la amistad verdadera puede lograr. Es una historia que nos enseña que en un mundo cada vez más individualista, la amistad es un tesoro invaluable, un refugio seguro, una fuente de apoyo y de fortaleza. Nos muestra que con lealtad, respeto y amor, se puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad. Y amigos, creo que la lección más importante que podemos extraer de la historia de Ande y Kerem es que la amistad se construye, se cuida y se valora. No es algo que se da por sentado, sino algo que se trabaja día a día, cultivando la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. Es una inversión de tiempo, de cariño, de afecto, pero créanme, es una inversión que vale la pena. En conclusión, la amistad de Ande y Kerem es un ejemplo de lo que la amistad verdadera puede lograr. Es un testimonio de que el amor, en sus múltiples formas, es la fuerza más poderosa del universo. Juntos han demostrado que la lealtad, el apoyo incondicional y la comunicación abierta pueden superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña que la amistad es un refugio seguro, una fuente de alegría y un faro en la oscuridad. Han superado la distancia, la enfermedad y las críticas, siempre unidos. Son un recordatorio de que las relaciones más valiosas de la vida son aquellas que se basan en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué lecciones les dejó esta historia? ¿Qué es lo que más les inspiró de la amistad de Ande y Kerem? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten, qué les pareció el vídeo. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus opiniones. Hagamos de este espacio un lugar donde podamos compartir y aprender juntos. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Esto me ayuda muchísimo a saber si el contenido que estoy creando les gusta y también ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que crean que pueden encontrar inspiración en esta hermosa historia de amistad.
Ayúdenme a difundir el mensaje de Ande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos. Y por favor compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, porque, como ya les dije, esto me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que los haya inspirado, que los haya hecho reflexionar sobre la importancia de la amistad en sus vidas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.